Comienzo pidiendo disculpas por el tenor que le voy a dar a la presentación, pero yo dije, es uno de los auditorios más difíciles de mi vida, sumamente heterogéneo, diferentes especialidades, más de la mitad no médicos. Si no hablo para todos, que es una buena oportunidad de difundir entre las personas no médicas algo de lo que es la artritis reumatoide, que es la enfermedad bandera de los reumatólogos, mejor los invito al cóctel nada más. Entonces, por eso, con la venia de la mesa, esto va a ser una mixtura de la parte académica con la parte que invoca la ayuda de gente tan culta que ha tenido a bien acompañarme esta noche. La enfermedad, pictóricamente, comprometiendo articulaciones pequeñas, sobre todo de manos y muñecas, y si se deja a su libre albedrío, como se ve en la izquierda, en un esquema erosionando el cartílago y el hueso, además de la articulación hinchada y sensible. Agradezco a los colegas que me ayudaron a través de mi paso por la sección reumatología y que están aquí: Gustavo León, está el arquispe, Carlos Glave, ahí está Carlitos, Rafael Grado está en Estados Unidos, Eduardo Acevedo fue jefe, estuvo conmigo también un año y nos dejó mucha colaboración. Artritis reumatoide es una enfermedad sistémica porque puede comprometer órganos internos, articular, pero de varias articulaciones, altera el sistema inmune, tiene un curso variable y si la dejamos persistir, destruye irreversiblemente cartílago, hueso, cápsulas, ligamentos, tendones. La causa no la conocemos, pero la patogenia, cómo se va generando la enfermedad, lo hemos ido aprendiendo en este tiempo transcurrido del siglo pasado a estos 20 años. A pesar de que debería influye mucho en la clínica, he querido poner este diapositivo de los anticuerpos que se encuentran en los pacientes, porque mucho de la investigación de la patogenia se ha hecho en las últimas décadas, gracias al descubrimiento de un anticuerpo que antes no usábamos el siglo pasado, que es el anti-CCP, o también llamado ACPA, anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Esas son las siglas. Vemos que hay pacientes que tienen los dos anticuerpos, el anti-CCP y el clásico factor reumatoide desde hace 50 años, están ahí en la parte central, pero hay pacientes que solamente son positivos para anti-CCP, pacientes que solo son positivos para el factor reumatoide y pacientes que son negativos para los dos, más o menos 10%, lo que dice que probablemente esa sea una subpoblación distinta de pacientes donde la parte serológica o la inmunidad humoral no es tan importante como la celular. Esta es la agenda y voy a tratar de ser lo más rápido posible. Es una agenda ambiciosa, la epidemiología con datos de Perú sobre todo, la genética, los criterios de clasificación que hemos venido utilizando y que se han vuelto ya de diagnóstico a partir del año 2010, los índices que sirven para que midamos cuánta inflamación hay, cómo está repercutiendo en la función y cuánto daño está haciendo en la estructura de la articulación. El objetivo terapéutico, que antes era 5 o 6 cosas: calmar el dolor, es revisión, que no haya ninguna articulación inflamada. Ese es el objetivo que lamentablemente cumplimos solamente probablemente en 25%, pero nos acercamos en casi un 80 o 90%. Los reumatólogos, como artífices importantes de la mejora, los fármacos nuevos que van a tener las siglas de DMARS del inglés, que son modificadores de curso, y el compromiso extraarticular y comorbilidades. En algunos van a ser muy rápido, 2 diapositivos, y otras que no merecen un poquito más. Prevalencia de la artritis reumatoide, ven ustedes por ciento, es decir, cuántos hay en un momento dado. Si yo salgo ahorita a la calle y encuentro 100 personas, ¿cuántos tienen artritis reumatoide mayores de 18 años? Baja en Japón y en China y muy alta, hasta 5%, 6% en poblaciones nativas de Norteamérica.
en Estados Unidos, ahí va el tercer lugar en este cuadro, y lo que quería mostrarles es qué se ha hecho en Perú. Hay 3 estudios importantes, el de Medina en la red hospitalaria de la Almenara, 031, o sea, uno de 300, Gamboa, ya en un trabajo pionero con metodología internacional, que es el COPCOR, va a Cieneguilla, casa por casa, con un equipo para verificar cuántos hay, porque si uno hace la encuesta, a ver que vengan los artritis de donde no vienen, entonces hay que ir a buscarlos a su casa, y no solamente para artritis reumatoide, sino para todas las enfermedades reumáticas, y los sospechosos se traen a un equipo para examinarlos y confirmar el diagnóstico. Ella dice 0.51, o sea, 1 de 200 en Lima, en Cieneguilla, pero en Puno, en Juliaca, el doctor Vega Hinojosa, con la misma metodología, casa por casa, encuentra que es casi el doble y se parece más a la de los nativos norteamericanos, aunque lejos, 1.21. Entonces ubicamos ahí en rojo las estadísticas nacionales sobre la enfermedad y hechos los cálculos en base a la población mayor de 18 años del INEI, según 2017, tendríamos entre 107.000 a más de 250.000 de pacientes con artritis reumatoide, nada despreciable, sabiendo que es una enfermedad que afecta a gente joven, mujeres sobre todo, en plena edad de la vida, y donde se enferma la mujer, a veces el hombre también, se enferma la familia. Este es un cuadro precoz que yo no recordaba, y buscando en los anales de la Facultad de Medicina, un grupo de estudiantes hizo esta publicación con los primeros casos que vimos en el hospital de la Fuerza Aérea, casi 200 casos hacen en esta tabulación. Ustedes ven por grupos de edad cómo vamos desde antes de la menopausia, es la mitad de las pacientes comienzan su enfermedad en ese momento, después declina la frecuencia, pero además este gráfico nos dice cuántas mujeres hay enfermas por cada hombre, y en este extremo ven que hay hasta la razón femenino-masculino es de 5, muy temprano, sube hasta 7, o sea casi 8 por cada varón, y después de la menopausia comienza a caer. Eso nos puede ir diciendo algo. Este es otro estudio hecho en el Hospital Almenara, parecido, más o menos la misma curva, con la misma predominancia en el sexo femenino. De 7 enfermos, 6 son mujeres, diferente a lo que dice la literatura anglosajona, que uniformemente dice 3-1. En población latinoamericana, como la nuestra, es 6-1. Genética, aquí me voy a demorar un poquito. Genética, ambiente y sexo femenino. La genética es importante, pero no tanto como pareciera. Aquí tienen el ejemplo de 6 pares de gemelos, no tienen artritis, yo los estoy usando para graficar el peso que tiene la genética, pero de 6 pares ustedes ven en rojo supuestamente uno que tiene artritis reumatoide, y de los 6 pares solamente un gemelo con los mismos genes idénticos, solo uno va a repetir la enfermedad. ¿Qué nos dice esto? Que la genética importa, porque hemos visto que la prevalencia es 0,5, 1, 0,3, aquí sería uno de 6, más o menos 15%, o sea que sube 15 veces, pero hay 85% que con los mismos genes no hace la enfermedad. Eso le da peso al ambiente, tiene que haber cosas del ambiente, y algunas hemos aprendido a reconocer, otras no. La concordancia entonces en gemelos es 12-15, en familiares de primer grado se multiplica hasta 4, y hay los genes que se llaman HLA-DR beta 1 con epítope compartido. Eso lo voy a explicar despacito después. Sensibilidad a la enfermedad. Confieren estos genes, fijan a los péptidos citrulinados. ¿Se acuerdan del anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado? Bueno, los anticuerpos, es el que tiene estos genes, los hace con más facilidad, favorecen el desarrollo de los anticuerpos, pero no son los únicos genes, hay una serie de otros genes. Rapidito, un cromosoma, hay una región del cromosoma 6, que es donde está ubicado el complejo mayor que nos hace compatibles o incompatibles para trasplantes. Hay asociación de alguno de esos genes con la enfermedad. Ese cromosoma en ese brazo corto tiene varias regiones.
que se clasifican 1, 2 y 3, y una de esas regiones es la beta 1. Cromosoma 6, complejo mayor histocompatibilidad, región de beta 1, genes, los genes dan lugar a moléculas que son las que están aquí abajo, que son las que le van a presentar al sistema inmune lo que parece extraño. Eso se llama antígeno, y esa es cómo le da una molécula a la otra el antígeno. Y esta es la explicación que decía cómo les traduzco de R beta 1. Cromosoma, locus, regiones, genes, mensaje y respuesta. Imaginemos un aeroplano, ese es un cromosoma. Nos metemos adentro, los asientos son los locus, las localidades. Dentro de todos esos asientos hay una región, un sector privilegiado a veces. Esa es la región HLA, no toda la parte del cromosoma. Y ahí pueden ir diferentes pasajeros, esos son los genes. Aquí puede ser un gen. El epítope compartido es que son genes que tienen un parecido, es un pedacito. Y ese es el epítope compartido en la molécula. Pero ¿qué hace este gen? Este es un gerente, un jefe. Manda a hacer una molécula, que es la HLA-DR beta 1, que lleva un antígeno que está en la cajita, y el sistema inmune es la rubia que está a la derecha. Recibe el mensaje y entonces monta la respuesta, entre ellas hacer el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado. ¿Por qué es importante? En Lima hicimos 2 estudios. Uno lo hizo la doctora Fresia Castro, que lamentablemente no ha venido, que estuvo en nuestro servicio, y lo hizo con pacientes del Hospital Almenara y del Hospital de la FAP, y el otro lo repetí yo con los de la FAP y con mi consulta. En el primer estudio salió en más o menos 60% de los pacientes el 1402, que es un gen de colonias nativas americanas, pero también estaba presente en 30% de los sujetos normales. Otra vez, no todo es genes. Nosotros encontramos presente ese gen en la misma proporción de los controles, pero no predominaba en nuestros pacientes, predominaba el 0404, que es un gen más bien del sur de Europa. Ese es un gen, hay como 100 genes, pero si los otros explican 30% de los casos, los otros genes todos juntos no explican más del 5%, y varían mucho. Factores ambientales: tabaco, sílica, algunos microbios. El tabaco es el mejor factor externo estudiado que guarda relación con la enfermedad, y la va a desencadenar sobre todo en los que tienen los genes. En familiares de primer grado, si se fuma antes de los 50, aquí los hombres peor que las mujeres, si tienen el marcador genético están en más riesgo, solamente son sensibles los que hacen los anticuerpos, y hay otros alelos, y también hay una relación dosis de fumadores y el desarrollo de la enfermedad. Esquemáticamente, un factor genético, un factor ambiental, la respuesta y la enfermedad. En este caso, el tabaco y la citrulina. Infecciones se han buscado siempre: inflamación de las mucosas en la boca, la periodontitis, en el intestino, lo que antes llamábamos la flora intestinal y ahora está de moda. Hay un desbalance en la macrobiota, o lo que es disbiosis, por ejemplo. Hay aumento de unos que son comensales y hay disminución de otros, y eso se asocia con lesiones en la mucosa que rompe la tolerancia, se monta una respuesta local y después una respuesta sistémica. Es el caso, por ejemplo, aquí de la porfiromona, que es el agente principal de la periodontitis. Los pacientes que tienen esta entidad, como esta bacteria es la única que tiene una enzima, un fermento que es capaz de alterar las proteínas del sujeto, da lugar a la formación de anticuerpos, primero locales y después generales. En la misma hipótesis, la porfiromona sobre un factor genético hace que se forme citrulina, se forman los anticuerpos y aparece la enfermedad. Y es peor si además es fumador. Sobre dieta e inflamación es pregunta fija. El paciente dice que puedo comer, que no puedo comer. Y hay muchos estudios, pero muy malos, y en general no se pueden sacar conclusiones fidedignas. Sin embargo,
hay cierta, no para la génesis de la enfermedad, sino ya el que tiene la enfermedad, van un poco peor los que tienen las dietas americanas, carnes rojas, grasas saturadas, omega, carbohidratos, gaseosas y obesidad, y parecen ser favorables las de pescado, grasas, omega 3, granos, la llamada dieta mediterránea. Pero en mujeres, siempre esto ha sido una preocupación. Vamos a poner 3 momentos de la mujer: antes del embarazo, sin embarazo, pero joven, gestante en el tercer trimestre y luego lactante. Se conoce que la píldora tiene cierto efecto protector, la que tiene estrógenos. Se conoce que 2/3 de las mujeres embarazadas mejoran en el tercer trimestre, las que tienen la enfermedad, y se conoce que debuta la enfermedad en 3 meses a 2 años que siguen a un parto, hasta en 2 de cada 3 enfermas que comienzan a esta edad. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué otros cuidados hay que tener? No, si tiene artritis reumatoide y está en edad fértil, no tenemos que tener cuidado con metotrexate, no puede embarazarse. Independientemente de eso, la fertilidad está un poquito disminuida y disminuye más si están consumiendo antiinflamatorios o corticoides. ¿Por qué mejoran en el tercer trimestre? Por las hormonas placentarias. ¿Y por qué debuta la enfermedad? Se le echa la culpa a la prolactina, aunque esto es motivo de controversia. También hay la hipótesis de que la incompatibilidad con el HLA del esposo pudiera generar la respuesta y llevar a la enfermedad. Criterios de clasificación. Los criterios, dije, han evolucionado desde los que clasificaban hasta los que ya son prácticamente diagnósticos. Todos los que han trabajado en la era del 56 se recuerdan que había que artritis clásica, definida, posible, probable. No, eso ha evolucionado y ahora solamente podemos, para hacerla breve, nos basamos en cuántas articulaciones y de qué tamaño están comprometidas, cuánto dura, tiene factor reumatoide y anti-CCP y la proteína C reactiva que mide inflamación. Eso tiene puntajes. Si suma 6 puntos, eso es artritis reumatoide. Pequeñas se descartan las que son características de artrosis. No voy a entrar en detalles, simplemente sepan que estos criterios que manejamos ahora, de acuerdo a estadísticas, nos permiten reconocer la enfermedad mucho más temprano. Este es dato del Reino Unido. Después, con los criterios actuales que estamos usando desde 2010, el diagnóstico se adelanta, aunque después se igualen los 2 sets de criterios, el de hace 30 años y el último de hace 9 años. Sobre clinimetría, solamente decirles que sabemos y estamos de acuerdo en todo el mundo cómo se mide la cantidad de inflamación, cómo se mide la repercusión en la función y cómo se mide el daño en hueso y cartílago. Es de paciencia buscar cuántos huequitos hay, cuántos se han hecho, y eso sobre todo para ensayos clínicos y por supuesto también para seguir a nuestro paciente. En cuanto al objetivo, buscamos la remisión. Aquí hay una serie de cálculos y tablas, pero en realidad lo que sirve es que no tenga articulación inflamada o hinchada, y eso viene a ser la forma categórica de decir que hay remisión, y no deben haber sensibles a la presión, no deben haber hinchadas, y la proteína C reactiva tiene que estar en menos de 1. Pues llegando al final, es sobre los avances y los dramas. Hablando de reumatólogos y fármacos, en el año 76 en Lima no llegábamos probablemente a 10, y eso. Ahora, en el 2019 hay 300 más o menos. De esos 300, lo que pasa con todas las especialidades, tenemos todavía departamentos en el Perú que no tienen ni un reumatólogo, o sea, la tasa 0, que están en rojo. Amazonas, San Martín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y Madre de Dios. En verde, los que tienen la tasa que le corresponde recomendada por la Organización Mundial de la Salud, 1 por 100.000, y los otros en posición intermedia. Como ustedes ven, Lambayeque, Trujillo, Lima y Arequipa, y curiosamente Cerro de Pasco, porque hay poquitos y hay un reumatólogo y ya está con eso hizo la tasa. ¿Cuáles son los principios básicos? Educar al paciente. Esto es clave. La primera consulta, cuando uno hace el diagnóstico,
es la que marca el futuro de ese paciente y el futuro de nuestra relación. Ahí es donde tenemos que educarlo. ¿Qué pasa? Hablarle de los genes, hablarle de la dieta. Dígame si eso se puede hacer en 15 minutos en una consulta. Tiene que ser el reumatólogo, esto está reconocido en todas partes. Los pacientes que están siendo tratados por reumatología van mejor que los que van por otras especialidades, y era lógico, si es lo único que hacemos. Realismo con optimismo, decirle al paciente, lo que vamos a buscar es que estés como sano, aunque tengas que venir, aunque tengas que ir a tus controles, aunque tengas que tomar tus remedios. Antes le decían, uy, artritis ya no trabaja, pide tu jubilación. Los medicamentos sintomáticos, entre comillas, calmantes, antiinflamatorios, corticoides, y los que modifican el curso. Y los que modifican el curso es aquí donde han venido avances, y ahí viene el drama. Los que modifican el curso tenemos los sintéticos y los biológicos. En los sintéticos, los clásicos, que son los que nos manejamos todos, haciendo equilibrio como se pueda, metotrexate, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina y muy poquitos otros. Los biológicos, que comenzaron casi con el siglo, un poquito antes, 2 años antes, de 2 tipos, todos terminan en AP o terminan en CEP, y los que están, dizque, revolucionando ahora son, dicen, moléculas pequeñas. Realmente la leflunomida, si uno mira las fórmulas, es más pequeña que las otras moléculas, o sea que de pequeñas estamos volviendo a lo anterior. Pero sí es verdad que ahora se han hecho adrede contra determinados blancos terapéuticos, por eso se dice como un blanco definido. Yo lo que hice hace tiempo, y lo he actualizado, es como un cubito para poner las 3 características que pueden tener estos medicamentos. Por acá, eficacia, para allá el riesgo de menos a más, y ahí el costo. Y entonces ustedes ven que podemos ir con metotrexate porque tiene bastante eficacia, el riesgo bien medido y dándolo con ácido fólico es pequeño y el costo es accesible, no llega ni a 100 soles el manejo mensual, de repente con el ácido fólico llegamos a 120. Si no responde ya comenzamos a tener problemas porque pasamos a leflunomida y a veces tenemos que combinarlo porque aquí nos quedamos en el 90% de los pacientes del Perú, y ese dato lo tengo del seguro, indirectamente, porque si no, no se lo cuentan a uno. ¿Cuántos pacientes tienes en biológicos? 250 al año. Y el cálculo de la red es, eso es 10%, o sea, no es el cálculo, porque ya no me alcanza la cabeza ahorita, pero tengan por seguro que esos 250 están cubriendo máximo el 10% de los pacientes, de los cuales probablemente no todos lo necesitan, pero 30 o 40% sí, porque el salto de 100, 500, acá es de 5.000 soles mensuales para una enfermedad que no se cura, que hay que sostenerla. HIV, enfermedad de transmisión sexual, con campaña, con empoderación de la gente, llegó a medicamentos que sí les alcanzan ahora. Aquí es un terreno de pelea que, no sé si de pelea o de clamor. Sabemos qué paciente puede ir mal, los que tienen muchas articulaciones hinchadas, los que tienen reactantes de fase aguda, los que tienen los anticuerpos, los que tienen un índice más grande, los que ya fallaron a un fármaco, si se combinan. Y esto, en algunos dicen erosiones, que aquí vemos en la parte baja una articulación normal, cómo se va comiendo. Es como el problema, la inflamación de la membrana, así como el mar se come la tierra, va erosionando el cartílago y el hueso, y ese es el paciente que está destinado a una silla de ruedas. Hemos aprendido a manejarlo barato. Antes teníamos miedo, teníamos 5 miligramos, 7 miligramos y medio de metotrexate, ahora usamos 20 a 25, pero ¿cuánto usan los de quimioterapia? 500 y más. Termino con pocos diapositivos. Compromiso extraarticular, no hay que olvidarnos, todo está alrededor de la articulación. Los nuevos medicamentos hablan poco de qué pasa con las extraarticulares. Puede comprometerse el ojo. Ya no lo veo con la severidad ni con la frecuencia. Cuando recién estaba hace más de 45 años estaba en el hospital Hipólito Unanue, veía escleromalacia, se perforaba el ojo y se perdía. Ahora no hay eso. Nódulos, que eran parte de los criterios para hacer diagnóstico, aparecen tardíamente y solamente en 1 de cada 10, entonces ya no sirve eso. Por eso vieron que no se consideran nódulos. Y compromiso pulmonar.
Y tenemos que estar siempre atentos a que no hayan infecciones, al riesgo cardiovascular que se ha aumentado, a la osteoporosis que tiene riesgo aumentado. Antes tratábamos la osteoporosis con calcitonina y al ojo no había densitómetro, ahora hay densitómetro, hay un montón de medicamentos para osteoporosis y las neoplasias. Entonces, concluyendo, el paciente trae y le medimos su actividad inflamatoria, si tiene factores de riesgo, el compromiso extraarticular, qué otras enfermedades tiene, cómo está el bolsillo, tiene seguro, quién paga, y después miramos al stand que tenemos al costado. Ya el esquema de la vieja pirámide de ir poquito a poco y obligadamente por todos los pasos hace tiempo que se quedó. Mejores criterios, entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado del siglo pasado a este año? Hay mejores criterios de clasificación, hacemos diagnóstico precoz. Eso nos lleva también a tener ahora, gracias a Dios, mayor número de reumatólogos, mejor uso de los fármacos baratos, acceso a unos cuantos a los fármacos más caros, mejores estrategias, control más estrecho. Y podemos entonces decir que logramos remisión en 25% y cerca a ella en un 80-85%. Todavía tenemos problemas con un 10%. Disculpen lo extenso, pero quería aprovechar su presencia y muchas gracias.